Hablando de Bitcoin, ya para proyecciones en un gráfico diario, o al menos lo que yo esperaría, y de 4 horas, si lo queremos operar, estoy en un gráfico mensual. Veamos que está teniendo este pequeño subida. Seguimos dentro del mismo rango, sin embargo, hay que hablar de si queremos operar, ¿no? Vamos a marcar el 50% de la vela anterior, es decir, más o menos quedaría por ahí, si nos damos cuenta. Entonces, bien, si supera este 50%, es decir, al cierre, o al menos es donde no debería de pasar, si va a seguir cayendo, pues debería tomar liquidez por esa parte. Entonces, en un gráfico mensual, lo filtramos, lo vamos a ir filtrando por gráficos, por temporalidades. En gráfico semanal nos damos cuenta que estamos igual casi al 50% de lo que es la vela caída. Sin embargo, ya había tomado liquidez. Y al tener toda esta absorción, está rellenando el precio, toda esta zona. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que solamente esté rellenando lo que es la vela de cuando tuvo toda esta subida hasta los 28.000 más o menos. En un gráfico diario vemos que tenemos justamente el order block por esta parte. Ya lo tenemos filtrado. Tenemos ahí liquidez bajista que lo vemos que cada vez sigue reaccionando. Hay presión vendedora. Mañana creo que hay un fundamental. Entonces habría que estar atento. Sin embargo, para operarlo, como yo lo veo, es que un gráfico de 4 horas solamente nos está haciendo una zona de distribución. Vemos que aquí tuvo un rechazo, aquí pasaron 12 horas y tuvo el rechazo a la baja. Entonces aquí literal lo que yo espero es que nos haga una zona de distribución, y para irnos un poco más abajo, en mi caso yo ya no consideraría esto como una zona de liquidez o de soporte, por lo que ya lo he tocado en 2 ocasiones, y en la próxima que lo vuelva a tocar, yo creo que se va a ir como mínimo hasta los 25.800 nuevamente, ya que seguimos dentro del rango, pero es para operarlo en un gráfico de 4 horas. Así que esperaríamos a que en esta zona, que se quede aquí un poco más. Yo creo que más tarde, al cierre de la vela, ya no va a estar dando señal de entrada si lo queremos operar en short. Le falta un poco de recorrido, pero no creo que pase de estos niveles. Además que vemos que justo está dentro del 50% que habíamos marcado de la vela anterior del gráfico mensual. Eso es nada más para tratar de, como nosotros operamos, dónde está la liquidez importante. En gráfico de 1 hora, pues obviamente lo mantendríamos long. Efectivamente trae esta estructura. Cuando es así, pues se buscaría aquí una zona de entrar en short. Y de hecho, cuando estaba en esta parte, yo había comentado, había hecho un pequeño retroceso hasta esta zona, que era long, y pues ahí va. No es gran tramo, o sea, el mercado no está tan volátil, así que tampoco es la gran cosa. De hecho, es una zona, un precio de Bitcoin, la verdad, muy feo. O sea, literalmente estamos en este pequeño canal, un gráfico de 1 hora. No está tan cómodo para operarlo. Sin embargo, yo creo que tal cual mi proyección se mantiene. Veamos que tengo el alto justo por donde llegó. Entonces, no creo que pase de ahí. Un gráfico al cierre de esta vela del mensual. Entonces, creo que faltan que 2 semanas. Ahí sí habría que ver, estar pendiente de esos niveles, si es que lo rompe y cómo llega sobre todo, ¿no? Pero sí, yo esperaría ahí en un gráfico de 4 horas que sea una zona de distribución, que siga distribuyendo aquí por esta zona, y operar el rango. El rango en sí se mantiene por esta zona, ¿ok? Pero en algún momento yo creo que va a venir a tocar este punto, así que para que estén pendientes si lo quieren estar operando. Y literal, después de esta zona que tenemos marcada de este rango, está el más importante, que también podría venir a reaccionar. Probablemente, tal vez con la volatilidad que se vaya a venir mañana, probablemente suba hasta esos niveles, los 29.000. Pero la verdad que yo lo veo poco probable, pero sí puede pasar. Hay que ver cómo cierran los gráficos hoy. Eh, Estoy operando algunas que tienen volatilidad. Por ejemplo, esta que es SPY. Veamos que un gráfico diario pues igual está reaccionando a una
order block que hay ahí con liquidez bajista. Sin embargo, se mantiene un poco, todavía le queda un poco recorrido en gráfico de diario, y en el de 4 horas pues lo vemos que ahí ha estado, no se ha mantenido dentro del rango. Entonces esto lo podemos operar nosotros en un gráfico de una hora. En una hora yo creo que esta es la mejor de las mejores zonas para entrar, es decir, a nivel de dibujo nos quedaría más o menos así, con un stop ahí pequeño. Nos daría, de hecho, como tiene mucha volatilidad, si nos damos cuenta, nos quedaría lo vamos a dejar al 3, a un 2.8 el stop, y con un take profit más o menos de un 8%. Entonces, como tiene volatilidad, hay que tomar precaución con el apalancamiento, ¿vale? Pero si aún le queda un poco de recorrido, vemos que en un gráfico diario podría venir a reaccionar al siguiente zona de liquidez que tenemos por esta parte alta de aquí. Entonces yo esperaría que tal vez toque este punto, y entonces ya podríamos ir viendo dónde entrar en short. Sin embargo, yo lo mantengo alcista en este punto. De hecho, en gráfico de 4 horas vemos que le falta una hora para que cierre, entonces va a haber volatilidad ahí. La otra que estaba viendo que se estaba moviendo igualmente era TRB nuevamente, que ha tenido mucha volatilidad toda esta semana. En un gráfico de 4 horas vemos que está teniendo una pequeña subida. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado porque aquí tenemos este order block que podría estar reaccionando a esta zona como una zona de liquidez a la baja. Entonces en este caso yo lo dejaría hasta esta zona y para abajo, y ya cuando esté ahí pues ya vemos qué hacemos. En un diario, vamos a poner un diario, efectivamente probablemente llega hasta esa zona. No hay que adelantarse, hay que darle tiempo, pero yo creo que la principal zona sería esa, a la que probablemente estaría reaccionando. Vemos que un gráfico de una hora, de hecho ahí aún le queda recorrido, está reaccionando, si nos damos cuenta, a este imbalance que había aquí, esta zona de liquidez 50%. Entonces lo dejaría yo hasta esa zona que tenemos marcado ahí. En gráfico de 15 minutos, acuérdense que estamos usando unas EMAs de 10 y de 55, las principales. Ya saben, retroceso a la EMA de 10, long, entramos, y el stop siempre por aquí pegadito. En este caso, si hubiéramos entrado, pues ahí vemos que está tomando liquidez. Vamos a ver cómo reacciona, pero literal sería hasta esta zona la proyección en gráfico de 15 minutos. A nivel de dibujo yo creo que lo haría así. A ver, digamos que entramos más o menos por ahí. Sí, con un 2.48, igualmente a un 8% de take profit, nos quedaría más o menos así. Vamos a dejar ahí el dibujo y a ver qué sucede. Y por último vamos a poner a STMX. Recuerden que este video está siendo grabado antes de que cierre la vela diaria. En un gráfico 15 minutos está alcista, no tiene entrada. En gráfico de una hora, en una hora es alcista. Vemos que estamos reaccionando a la liquidez que tenemos como soporte de la EMA de 10. Vemos que aquí hay liquidez, entonces vemos que estos pequeños rechazos que tuvo, hay liquidez aquí de los short, entonces lo probablemente es que los saque. Pero no tiene entrada. Tal vez en gráficos más pequeños sí, o sea, obviamente pararle hasta con una buena rentabilidad ahí podríamos entrar más o menos, sí, ahí, por ahí más o menos, en esos precios, por debajo de la EMA de 10, buscando que será un 4% para que nos salga más o menos rentable. Y vamos a ver cómo nos quedaría en gráfico de una hora. Y a ver, vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor. Ok, en gráfico de una hora se vería así. Entonces vemos que probablemente venga a reaccionar a todo, revienta a todos los que están en short, y ya allí empezaríamos nosotros a buscar un short, pero yo lo dejaría así, o sea, al alza aún. En gráfico de 4 horas, pues sí, vemos que le queda recorrido. Obviamente ese trade lo podríamos agarrar en gráficos 5 minutos. Si nos sale mal, pues o sea, nos toca el stop y ya. Pero si nos sale bien, es un pequeño tramo, no es demasiado.
De hecho, veo que aquí en un gráfico diario hay esta es una zona de liquidez grandísima, la cual podría venir a reaccionar a toda esta zona. Si los revienta en gráficos de una hora, podría llegar hasta estas zonas de aquí. Entonces hay que tener cuidado si están en short. Eso sería para STMX. Y por último vamos a ver a Storch. Uy, qué bien. No, pero es que sí, esto ya está demasiado en un diario, ya está. No, y vean la gran subida que traemos en gráfico de 4 horas. Seguro tenemos divergencia. Sí, vean, más o menos. Y aquí una divergencia en formación, más o menos. Entonces sí, habría que cazar ese short. Yo creo que hay que esperar una pequeña vela que reviente por encima. Falta una hora para que cierre, hay que ver cómo cierra esta velita. Pero sí, más o menos que salga por aquí una pequeña velita ahí de liquidación y ya entrar en short. Es decir, podríamos poner una orden límite aquí de aún y dejarlo más o menos hasta estos precios de acá. Así. Sería un prácticamente 2 a 6. Estaría bien, yo lo dejo ahí más o menos. Ahí. Entonces lo vamos a dejar ahí proyectado. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, gente, espero que les guste el video de hoy. Sigan apoyando. Ya saben, más adelante vamos a estar tratando de operar y haciendo una gestión de capital, entrando con de 3 a 5K y tratando de sacar el 5% del capital. Entonces eso se viene para octubre, gente. Espero que apoyen y dejen sus likes, compartan los videos si les gusta el contenido y la estrategia que yo les trato de compartir. Es un poco agresiva, pero lo pueden gestionar con el apalancamiento, obviamente, ¿vale?